Dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Clave es en eso, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer con vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén y amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta preciosa tarde, Señor, que tú nos permites el poder estar reunidos en este lugar. Gracias, Señor eterno, porque estamos delante de ti, delante de tu palabra, y te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos hables, que nos exhortes, que nos bendigas, Señor, que hables a nuestra vida a través de tu palabra. Necesitamos oír el consejo de tu palabra, necesitamos oír el consejo de tu voz una vez más. Como todos los días, Señor, necesitamos algo de ti. Tu palabra es fresca para nosotros. Tu palabra es un manantial de vida para nosotros. Tu palabra es agua para el sediento, Señor eterno. Tu palabra, Señor eterno, es eterna y poderosa para nuestra vida, para nuestros corazones. Y háblanos de acuerdo a la necesidad de cada uno de los que estamos en esta noche, Señor. Necesitamos oír tu palabra, necesitamos oír tu voz, y pedimos, Señor, a través de tu palabra, tu bendición para nuestra vida a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Toma asiento. Dios le bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Una de las herramientas más prácticas y poderosas, el apóstol Pablo dice, amén, por ahí no sé si me acuerdo bien, 2 Corintios capítulo 10 por ahí, habla que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Amén, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Amén, para derribar toda fortaleza del enemigo. O sea, hay una finalidad con las herramientas que Dios nos entrega. Hay un propósito del Señor. Amén. A través de eso. Y una de las herramientas o armas más poderosas que Dios le ha dado, amén, que le ha dado Dios a los cristianos, amén, a los seguidores de Cristo, es el privilegio de orar, es el privilegio de buscar de Dios. Amén. De orar, literalmente lo hemos enseñado, usted lo ha escuchado. Amén, es la comunicación que el hombre tiene con Dios. Es la comunicación que el hombre tiene con Dios. Por lo tanto, repito que una de las armas o herramientas más poderosas que Dios le ha dado es la oración. Amén, es la oración. Pero tristemente con frecuencia descuidamos, amén, esta parte. La descuidamos, pues no tenemos certeza si influye o no en el Señor. La pregunta es, ¿influirá Dios en nuestra oración? Amén. Entonces cuando la descuidamos es porque no tenemos seguridad, no tenemos certeza, no tenemos convicción si Dios va a influir en lo que yo le estoy pidiendo al Señor. En lugar de acercarnos a Dios con confianza. Amén. Confianza nos habla, amén, de una seguridad. Por eso el apóstol, el libro de los Hebreos dice, hermanos, que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y alcanzar misericordia. Lo dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Amén. Que debemos acercarnos con confianza. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y que es necesario que el que se acerca a Él debe creer.
No buscar sentir, sino que debe creer que Él está. Porque la gran problemática de los evangélicos pentecostales es buscar siempre sentir algo. Y si las cosas no funcionan como Él les quiere, Dios se le perdió, Dios desapareció de su órbita. Amén, pero la fe nos lleva a entender que si nos acercamos a Él debemos lisa y llanamente creer que Él está. Mi pregunta es fácilmente preguntarle a usted, ¿usted cree que Él está acá? ¿Lo cree porque siente algo? Porque es bueno sentir algo. Amén, todos buscamos sentir algo, pero creer por la fe, creer por fe que Él está aquí. Amén, entonces, en lugar de acercarnos a Dios con confianza, y con confianza a Él, y con la confianza y la certeza que Él nos escucha, y que Él nos responde, porque tenemos un Dios que nos escucha y responde. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice, el que hizo el oído no oirá, el que hizo la boca no hablará, lo dice la palabra del Señor. Por tanto, en lugar de acercarnos a Dios con confianza y con la confianza de que Él nos escuche y Él responderá, amén, muchas veces tenemos una vida de oración sin la certeza de que Él lo hará. Amén. Cantábamos una alabanza recién que decía, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Porque la fe nos lleva a creer que de una u otra forma Dios va a responder. La fe nos llevará a tener esa confianza y en esa certeza de un Dios que no vemos pero sabemos que es real. De un Dios que no vemos pero sabemos que vive. De un Dios que no vemos pero sabemos que se hace presente en medio de nosotros. ¿Cuántos tienen ese Dios? Dicen amén al Señor. Amén. Por eso la palabra del Señor nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, amén, llamad y se os abrirá, amén, para asegurarnos a través de la oración que tenemos un Padre Celestial, que tenemos un Padre Celestial que nos ama, amén. Usted no tiene que andar buscando un profeta, amén, que le diga que lo ama. Dios le ama. La palabra nos enseña que Dios nos ama. Entonces cuando Él nos asegura, amén, en esta regla de oro que es la oración, que si pedimos se nos va a dar, que si buscamos vamos a encontrar, que si llamamos se nos va a abrir, es para asegurarnos, amén, que tenemos un Dios que nos ama y que tiene la preocupación de nosotros, que se preocupa de nosotros por sobre todas las cosas, porque da a entender que son los padres celestiales. ¿Y cómo representan los padres celestiales haciendo la diferencia entre nosotros y Él? La diferencia entre nosotros, que a los padres celestiales le dicen que ustedes, siendo malos, siendo personas que a lo mejor no tienen buena intención en su corazón, aún así, teniendo cierto grado de maldad, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Amén. Porque si hay uno bueno, es solo Dios. ¿O no? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo y ese es el Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermano, aquí somos todos malos. El único bueno es Cristo. ¿Dice amén o no? Aunque tengamos cara de bueno, nuestro corazón dictamina lo contrario, lo diferente. Amén. Y esa es la diferencia, como Dios coloca, ¿no es cierto? La diferencia entre Dios y nosotros, que aún nosotros siendo malos, amén, con actitudes incorrectas muchas veces, aún así nuestros hijos, aleluya, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿no es cierto? Amén, que si le pide un pescado le dará una serpiente, seguro que no. Entonces, amén, ¿cuánto más vuestro Padre? Amén, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Cuánto tiene ese papá? Que, amén, vuestro Padre, ¿no es cierto?, que está en los cielos, dará buenas cosas a aquellos que se la pidan. Entonces, Dios marca la diferencia, ¿no es cierto? Amén. Entre los padres terrenales, que aún siendo malos, dar buenas dádivas. Entonces, Dios nos da la seguridad, amén, que si los padres siendo malos son capaces de dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios, que es bueno por sobre todas las cosas? ¿Cuántos lo creen? Dará todas las cosas a aquellos que se la pidan. A los que se la pidan. Amén. Porque si hay algo, hermano, que Dios está condicionado,
Amén. ¿Creerá usted eso? Yo estoy leyendo un libro, amén, que habla ciertamente en cierto aspecto, amén, de áreas que nosotros hemos dejado. Y uno de los títulos decía, pone a trabajar a Dios. Puede sonar un poco, ¿no es cierto?, arrogante, que yo como ser humano voy a poner a trabajar a Dios como que yo le doy órdenes. Y no se trata de eso. La forma que Dios tiene para que Él pueda actuar en nosotros es la oración. Y Él está condicionado ciertamente a sus promesas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, amén, verdadero. Un Dios que cumple sus promesas, aunque usted no lo crea. Por lo tanto, Dios está condicionado a mi oración. Amén. Y Él está condicionado a la respuesta. ¿Por qué? Porque Él me dice que si yo pido, me va a dar. Que si yo busco, lo voy a encontrar. Que si yo llamo, Él me va a abrir. Por lo tanto, yo reclamo las promesas del Señor y Él está sujeto a su palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, Él es fiel, Él es verdadero. Tarde o temprano, Él va a cumplir lo que dice su palabra. Entonces, la oración honra a Dios. Amén. La oración honra a Dios. La oración es un medio que Dios usa, amén, para el crecimiento espiritual de las personas. Cuando usted ora, usted está honrando a Dios. Cuando usted busca al Señor, usted lo honra por sobre todas las cosas. Amén. La oración es el medio que Dios usa para que usted pueda crecer. La oración es el medio que Dios usa para que su mano se vea actuar también en medio de la obra del Señor. Amén. Si no se ora, la obra no crece. Si no hay gente de oración, la obra no va a ser bendecida. Si no se ora, no habrá crecimiento espiritual en las personas. Si no se ora, Dios no recibirá honra. La oración es el canal que Dios usa para satisfacer nuestras necesidades. Amén, que Él tiene para con nosotros. Amén, porque Dios sabe lo que necesitamos antes de lo que pidamos. Amén. Entonces algunos se quedan con eso, con esa situación, ¿no es cierto? Si Él lo sabe, ¿para qué voy a pedir? Pero al pedirle su provisión, le honramos a Él. Cuando le pedimos lo que necesitamos, aunque Él sabe nuestras necesidades, ¿no es cierto? La sabe completamente. Sabe lo que usted necesita. Sabe lo que usted anhela. Sabe toda su vida porque Él es Dios, porque usted lo creó, Él lo formó a usted. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces alguna gente se queda, si Él lo sabe, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a pedir? Si ya Cristo oró por mí. Amén. Pero al pedirle su provisión, usted le honra a Él. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que usted depende de Él. Amén, por completo. ¿Cuánto dice amén? Que usted depende de Él por completo y que usted entiende que solamente Él puede suplir sus necesidades. Porque el que pide, recibe. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos del concepto oración, el concepto intercesión, amén, literalmente cuando Dios nos habla de orar y interceder, nos habla de tener una comunicación constante con Él. El apóstol Pablo dice que debemos orar sin cesar. El apóstol Pablo dice, hermano, que debemos presentar nuestros ruegos delante de Él completamente, constantemente delante de Él. Amén. Entonces, cuando hablamos de orar es conversar con Dios, de interceder es orar por otros. Amén. Por lo tanto, un orador o una mujer de oración es sencillamente un mediador o una persona que está rogando a Dios por algo. Que está rogando a Dios por alguna persona, que está rogando a Dios también por su vida. Amén. Pero la intención a través de la oración es adquirir mayores conocimientos, ¿no es cierto?, en su vida. Entonces la oración se puede intercedir, o la intercesión o la oración se puede definir como algo santo. Vuelvo a repetir al principio, amén, en lugar de acercarnos a Él con confianza, de tener la certeza de que Él nos escucha y de que Él nos responde, tenemos muchas veces una vida de oración
sin la certeza que Dios nos va a escuchar. Oramos sin la certeza, sin la fe, con la convicción de que Dios nos va a escuchar. Y yo tengo un Dios que escucha nuestras oraciones. Yo tengo un Dios que responde. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un Dios que me dice la palabra del Señor y le reclamo su promesa. En Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me da la certeza que en algún momento me va a responder, pero me da la acción que yo tengo que clamar a Él, porque si no oro, ¿de qué Dios me va a responder? Porque nos quedamos con la convicción, ¿no es cierto? Como hablaba recién, ¿no es cierto? Aleluya, amén. Que para satisfacer nuestras necesidades, Él las sabe, ¿para qué voy a orar? Él sabe que necesito pan, Él sabe que necesito trabajo, Él lo sabe todo, pero al pedirle tú le estás honrando. Al pedirle tú le estás reconociendo que tú dependes de Él. Porque la oración te llevará a depender completamente de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Entonces, si nos hacemos preguntas, si Dios conoce mis necesidades, ¿para qué orar? Amén. Nuestras peticiones no tienen el propósito de informar al Señor, sino que al pedirle que Él provea, demostramos nuestra dependencia de Él como nuestra única fuente de ayuda. Amén. Lo segundo, nos hacemos la pregunta, si Dios ya ha predeterminado lo que hará, ¿para qué orar? Si Él ya lo sabe todo. Aunque el Señor lo sabe y sabe lo que va a suceder, nosotros no lo sabemos. Amén. Tú no sabes lo que te depara el destino terminando el culto. Tú no sabes lo que te vas a encontrar en tu casa. Tú no sabes lo que te va a pasar mañana al levantarte. No sabes que si vas a echar a andar el vehículo, ¿no es cierto? Y vas a partir. Tú no sabes si vas a regresar o vas a regresar a tu casa. Tú no sabes, bendito sea, no, pero Dios lo sabe todo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Un ejemplo, no sabemos si Dios va a sanar a alguien enfermo, pero lo que debemos continuar es orar, seguir orando, seguir clamando, hasta que comprendamos cuál es la voluntad del Señor. No sé si está entendiendo el concepto de lo que le estoy diciendo. Entonces, si Dios está predeterminado que esa persona no va a sanar, ¿para qué voy a orar? No, yo debo seguir orando, porque la oración mueve la mano de Dios. La oración hace que la voluntad de Jehová se cumpla. No sé si está entendiendo eso. La oración hace que la voluntad de Dios, y si no se hizo la voluntad y Dios no la sanó, no es un fracaso de ninguna forma. Yo me quedo con la intención de que yo oré para que la voluntad de Dios se cumpliese. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque es la forma como uno tiene que orar. Yo me recuerdo hace algunos años atrás, me llevaron a un ayuno al sector de Batuco por un pastor, no voy a dar el nombre. Ya tenía casi 80 y tantos años, ya prácticamente no tenía reacción, ya prácticamente le secaban la saliva, amén, lo alimentaban, prácticamente ya había entregado toda su vida. Y llevaron un grupo de pastores para orar, entre eso estaba yo, y yo escuchaba a los pastores, Señor, sana a tu siervo, sana a tu siervo, y todos oraban en esa dirección. Digo que no sea malo que se ore en esa forma, amén. Pero cuando me tocó orar, yo simplemente oré, Señor, yo sé que tú tienes el poder para sanar a tu siervo, pero yo oro para que tu voluntad se cumpla. Si tú quieres sanarlo, sánalo. Si tú quieres llevártelo, llévatelo, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, aleluya, si una persona está enferma, aleluya, y el médico le dio una noticia trágica, ¿no es cierto? Como el cáncer, que hablar de cáncer es una noticia que invita, ¿no es cierto?, a la muerte prácticamente a la casa. Pero mi deber es seguir orando, es seguir clamando. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque los médicos pueden decir una cosa, pero el Dios del cielo todavía no determina la última palabra. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y yo voy a seguir orando, 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 hasta que comprenda cuál es la voluntad de Dios.
si es sanar a esa persona o llevársela. Pero yo me quedé con el deseo de orar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, nuestras oraciones pueden ser el medio en que nuestro plan, nuestro Padre Celestial use para cumplir predeterminado plan que tiene para con la gente. Esto es lo que usted tiene que entender. Porque son preguntas acerca de la oración. Si Dios conoce mi necesidad, vuelvo a repetir, ¿para qué orar? Esa la hace el flojo, hermano. Hay tendencia pentecostal que dice, hermano, ¿para qué orar si Cristo ya oró por nosotros? Hay otras dicen, hermano, ¿para qué ayunar si ya Cristo ayunó por nosotros? Entonces se quedan con eso, ¿no es cierto? Aleluya, como el dicho popular, vamos arando, dice Ramón, que no hacen nada. Y la forma que Dios tiene para actuar, para derramar de su poder, ¿cuántos quieren que Dios derrame de su poder? La forma que Dios tiene para bendecir a la iglesia es que la iglesia interceda, que la iglesia ore, que la iglesia busque su rostro. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque la palabra del Señor dice que la mano de nuestro Dios es para bien, para con todos los que le buscan. En otras palabras, para todos aquellos que oran, la mano del Señor va a ser bien sobre su familia, sobre su hogar, sobre su trabajo, sobre su propósito, sobre su proyecto. La mano de Dios estará si usted busca el rostro de Dios. Amén. Entonces el Señor lo sabe todo, ¿no es cierto? Amén. Pero debemos interceder. Amén. Entonces, la otra pregunta, ¿acaso el éxito de los decretos eternos depende de nuestra oración? Por supuesto que no. Un decreto eterno es una decisión que el Señor ha determinado seguir desde antes de la creación. Hay cosas que Dios hará de todas formas, pero de igual forma debemos ser fieles en la oración. Si no lo hacemos, escuche bien, si no lo hacemos, es decir, hay cosas que Dios ya ha determinado. ¿Me entiendo, no? Por ejemplo, le pongo este ejemplo que se me viene a la memoria. Cuando el rey Josías, para aquellos que han leído la Biblia, ¿ya? Y quiero que me mire para acá, por favor. Cuando el rey Josías, amén, que fue un buen rey delante del Señor, habla en Rey y en Crónica, que fue un rey que hizo lo correcto ante el Señor. Él mandó reparar los pórticos del templo de Jehová. Amén, por causa que los otros reyes habían hecho lo malo y habían prevaricado y habían hecho lo incorrecto delante de Dios. Y él mandó a reparar los pórticos del templo. Dice que los que estaban ejecutando, los albañiles, encontraron unos rollos con unas palabras del profeta que determinaba un juicio sobre Judá. Y cuando el rey Josías lo vio, su corazón se enterneció. Y aparte de enternecerse su corazón también se estremeció. Porque la palabra que era dada por el profeta era una palabra de juicio, de destrucción sobre el pueblo. Amén. Y él mandó a buscar al profeta. Dice la Biblia que Josías se humilló. Josías oró al Señor, buscó la voluntad del Señor y mandó a buscar, aleluya, a un profeta para preguntarle si esa palabra se iba a cumplir en sus tiempos. Amén. Dios le habla al profeta y le dice, ve y dile a mi siervo, aleluya, que por haberse humillado, por haberse quebrantado, por haber orado delante de mí, aleluya, no va a suceder en sus días. Su reinado será un reinado de paz, aleluya, sino que va a suceder. ¿Qué da a entender eso? Que el decreto eterno de lo que Dios había determinado, tarde o temprano se iba a cumplir. La acción de Josías determinó que el juicio se retrasara, bendito sea el nombre del Señor. Y usted debe entender que hay cosas que Dios las determinó, que no van a cambiar, que a veces van a retrasarse, producto de que hay gente que ora, bendito sea el nombre del Señor, que Dios de todas formas las va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, debemos seguir siendo fieles en oración, porque si no lo hacemos, usted tendrá una vida sin fruto, tendrá una vida sin poder. Será un cristiano del montón, bendito sea el nombre del Señor, y no tendrá una vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, hay tantas preguntas que nos podemos hacer. Cuando hablamos de algunas palabras, amén, porque si hay algo que la iglesia en este tiempo está fallando, amén, y quiero que escuche bien esto. Yo he estado meditando algunas cosas, amén, que hoy día el evangelio está muy para la chacota hoy día, hermano. Muy para la chacota. La gente quiere hacer lo que bien le parece hoy en día. Y esa no es la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es esa. La voluntad de Dios, vuelvo a insistir, es que usted tenga comunicación con Él. Yo podría hacerle una pregunta: ¿hace cuánto tiempo usted no ora delante de Dios? ¿Hace cuánto tiempo usted no dobla su rodilla en su casa? ¿Hace cuánto tiempo usted no tiene una oración, una comunicación interna con Dios? Podríamos hacer los miles de preguntas, bendito sea el nombre del Señor. Porque una de las áreas que la iglesia está fallando es la oración. Y a veces culpamos y queremos buscar culpables, ¿no es cierto?, de situaciones que a veces pasan dentro de la iglesia. Pero quiero decirte, hermano, a través del Señor, que lo único que cambiará el ambiente espiritual en una iglesia, no solamente acá, sino que en la iglesia de Cristo, lo único que cambiará el ambiente espiritual, donde Dios derrame de su vida espiritual, donde Dios levanta a los caídos, donde Dios sana a los enfermos, donde la gente, hermano, venga a oír una palabra, será que la iglesia se vuelque su corazón al Dios del cielo y entienda, hermano, que el concepto de la oración tiene que ser parte de mi vida, tiene que ser parte de mí, aleluya, porque yo me comunico con Dios, le expreso mis problemas, le expreso las dificultades, le expreso lo que siento, le expreso lo que anhelo, y tengo un Dios que tarde o temprano sé que me va a responder, sé que yo obrará. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Entonces, la oración se puede definir como algo santo, como algo de fe, de perseverancia, de alguien que está suplicando a Dios en nombre de otro, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Por eso, hermano, tú necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Tú necesitas, aleluya, la llenura del Espíritu Santo. Necesitan, yo no sé si usted lo cree, pero necesitamos, porque la palabra del Señor dice en Romanos que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Cuando hablamos de oración en el hebreo encontramos los siguientes significados. La palabra palal en el hebreo significa orar, interceder, mediar como un juez entre dos partes. Es decir, cuando yo oro, me pongo como juez al medio, orando por alguna situación, orando por algún problema, orando por alguna dificultad. Amén. Me pongo a interceder, me pongo a mediar como un juez entre dos partes. Hay otra palabra que es la palabra jipil en el hebreo para orar, que significa causar que la luz caiga. Causar que la luz caiga. Amén. Causar que implore, alcanzar la marca. Eso indica en el hebreo. Y si estudiamos la etimología, la raíz de la palabra, que significa oración o interceder, en el griego nos damos cuenta que el significado nos da la acción. Y hay una palabra en el griego para oración que es la palabra entauxis. Y la palabra entauxis significa oración con tiempo. Porque para orar hay que hacerse tiempo. Y el gran problema de los cristianos es que no oran porque no tienen tiempo. Tienen tiempo para fiesta, para cumpleaños, para salir, para pasear. Tienen tiempo para planificar vacaciones. Tienen tiempo para muchas cosas, pero no tienen tiempo para orar. Y la palabra entauxis significa que yo me hago un tiempo para orar. Que me creo un lugar previamente planificado. Es decir, aleluya, que usted se arma de un lugar. Usted en su casa tiene que tener un lugar de oración. Usted cuando venga a orar, usted tiene que tener un lugar donde orar. ¿Por qué? Porque indica oración con tiempo. Es decir, aleluya, yo me hago el tiempo para venir a orar. La oración no puede ser lo último para tu vida. La oración no puede decir de venir a orar por orar, sino que
Es un lugar planificado. Por eso cuando se hacen oraciones acá, cuando se hacen cadenas de oración, hay gente que tiene este concepto: yo no levanto la mano si yo oro en mi casa, y te estás llenando de pura mentira porque ni siquiera oras en tu casa. Aleluya, porque es algo que se hace con tiempo, algo que se planifica. ¿Cuántos dicen amén? Con el propósito de acercarse al Rey. Mira lo que dice la palabra en el griego, eutausis. Significa que yo me hago un tiempo. Por eso hágase siempre un tiempo. De las 24 horas que usted tiene, 8 horas tiene para descansar, 8 horas tiene para dormir. Aparte un tiempo para orar. ¿Por qué? Porque indica que usted crea un lugar planificado con el propósito de aproximarse al Rey. ¿Cuántos se quieren aproximar al Rey? Porque el gran problema de la iglesia es que cuando le hablan de la oración, guardamos silencio porque sabemos que Dios no está hablando. Porque sabemos que no estamos cumpliendo el verdadero propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén. Orar te acerca a Dios. Orar te acerca a Dios. Orar se hace que lo de Dios se te pegue. Aló. Por eso hay gente que realmente le falta oración. Porque cuando uno le dice algo se enojan, se molestan. Cuando uno le va a reprender se molestan. Pero si tú realmente tuvieras una vida de oración, la oración te hará una persona más humilde. ¿Por qué? Porque te acerca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se te pega lo de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Hay otra palabra para la palabra oración que significa eutegenao. Y la palabra eutegenao significa que yo hago intercesión, que salgo al encuentro de algo, que yo me pongo al medio por una situación. Hay otra palabra hebrea para la palabra oración que es la palabra pagá. Y la palabra pagá significa reunirse con. O sea, cuando yo voy a orar, yo no me voy a reunir con los hermanos. Cuando la pastora, el pastor, los hermanos de algún grupo invita a orar, es para venir a reunirse con el Rey. Significa que yo salgo al encuentro de Dios. La palabra pagá significa que yo golpeo y doy en el blanco. Por eso la palabra pecado indica en el griego que usted hierra en el blanco, que usted no da en el lugar correcto. Pero cuando usted ora, usted da en el lugar correcto. ¿Sabe por qué? Porque al diablo no le gusta que usted ore. Al diablo no le gusta que usted intercede. Hay cosas que el diablo odia. Hay cosas que al diablo le agrada. ¿Sabe qué es? Que usted en el culto esté callado, que usted no alabe a Dios, que usted no abra su boca, que usted duerma, que usted mastique chicle, que usted, aleluya, haga lo que quiera. Esas cosas al diablo le agrada. Pero el diablo odia un hermano que ore. El diablo odia una hermana que en el culto alabe el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando usted ora al Señor, usted da en el blanco perfecto, porque va en el camino correcto. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La palabra pagá indica que yo golpeo y doy en el blanco, que yo ataco de forma violenta. No sé si lo está entendiendo. Que a través de la oración yo ataco en forma violenta. La palabra pagá, impacto. Entro con fuerza. Y en otra definición, voy directamente a la guerra. Por eso algunos no van a la oración porque, amén, porque saben que esto es una guerra, pues hermano. Amén, por eso hermano, hay gente, hermano, pucha, justo me vine a orar y me vinieron los problemas. Claro, si cuando no oráis, hermano, el diablo te tiene, duérmete niño, duérmete ya, te tiene tranquilito. Pero cuando tú oras, aleluya hermano, aleluya, y aunque usted no lo crea, las alarmas del infierno se empiezan a prender. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que hay poder en la oración. El diablo sabe que cuando usted se mete con Dios, Dios interviene, Dios se mete. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Cuando hay un problema en la familia, hay un problema en el hogar, y usted se mete en oración, el diablo se preocupa, aleluya, y Dios actúa a través de la oración. Dios se mete a través de la oración. Dios hace a través de la oración. No sé cuántos lo creen, hermano.
¿Por qué? Porque yo estoy atacando con forma violenta y le estoy diciendo: diablo, estás vencido, estás derrotado, mi Cristo te derrotó. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y le hago guerra al diablo. Le hago guerra, no permito que el diablo gane. ¿Por qué el diablo, hermano, gana tantos terrenos con algunos? Porque no impactan. Porque sus oraciones son oraciones dormidas. Porque oras un día y después dejas de orar. ¿Por qué? Porque te decepciona, porque Dios no te respondió al tiro. Porque tu oración es una oración sin convicción. Es una oración condicional. No, aleluya, Daniel oró y durante 21 días no vio respuesta porque había una guerra en el cielo. Porque, hermano, cuando tú oras hay una guerra en el cielo y el diablo va a querer interponerse, va a querer ponerse. Pero, hermano, alaba al Señor porque tienes un Dios que siempre gana la victoria. ¿Cuántos lo creen al Señor, hermano? Yo no sé si usted lo cree, pero tenemos un Dios que nos da la victoria, hermano. Tenemos un Dios que nos da la victoria. Amén. Entonces la palabra pagar significa que yo doy en el blanco, doy en el lugar correcto. ¿O no? Que yo ataco en forma violenta, voy con violencia. Amén. Por eso la oración no tiene que ser oración adormecida. A mí me asombra, hermano, bueno, hay una posición de orar, pero hermano, que ya en 10 minutos, hermano, ya se paran de las rodillas. Amén. Ya no saben qué pedir. ¿Por qué? Porque, ¿sabe por qué? Porque la iglesia quiere pura entretención, hermano. Y no me vengan con eso. Son 35 años sirviendo a Cristo, hermano. Son 35 años luchando contra esto. Son 15 años tratando de formar una iglesia que entienda que la oración es primordial. Son 15 años luchando, peleando, aleluya, dejando mi garganta, hermano, casi por el suelo, aleluya, hermano, para que la gente pueda entender, aleluya, que sin oración no somos nada. Como dice la palabra, escrito está: mi casa de oración será llamada. A este lugar se viene a orar, a este lugar se viene a oír la palabra, a este lugar se viene a alabar a Dios, a este lugar se viene a salir al encuentro con Dios, a este lugar vengo a recibir las armas de Dios para seguir batallando por mis hijos, por mi esposo, por mi familia. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por mi trabajo, me meto en la voluntad de Dios. Le digo: diablo, no puedes hacer tu voluntad porque estoy orando a un Dios que responde mi oración. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, pelee, por hermano. Me hace recordar un hombre, hermano, de los valientes de David, hermano, aleluya, que con una espada se le quedó pegada la espada en la mano. Peleando, hermano, aleluya, por su terreno de lentejas. Peleando porque los enemigos venían a quitarle el terreno. Es la forma como tú tienes que pelear. Si ves que tus hijos se están descarriando, si ves, hermano, que en tu hogar ya no está la presencia de Dios, si ves que tu hogar es una bolsa de gato, agarra tu espada, agarra la oración, pelea por tu terreno, pelea contra el diablo. Tienes un Dios que te dará la victoria. Bendito Dios. Se ha dicho en muchas iglesias, amén, que cuando hay oración son menos los que vienen. Pero cuando hay fiesta, cuando hay aniversario, cuando hay paseo, todos aparecen. Porque la iglesia ha cambiado sus prioridades. Entonces, orar es conversar con Dios. Es más específico, aleluya, describe la acción de venir ante Dios en nombre de otra persona. O sea, cuando usted va a orar, no va a orar solamente por usted, va usted en nombre de otra persona. Amén. Cuando un hermano le presenta un problema, no es para que usted lo ponga en Facebook, no es para que usted lo ande hablando, sino si un hermano le presenta un problema, es para que Dios ponga una carga sobre usted. Para que usted, cuando vaya a orar: Señor, no vengo en nombre mío, pero vengo en nombre de esa persona, y sé que mi oración puede responder. ¿Cuántos dicen amén al Señor? De repente Dios a las 3, 4 de la mañana te va a despertar anhelo, deseo, que Dios coloque ese espíritu en alguno, como antiguamente la iglesia pentecostal era, que Dios despertaba a las 3, a las 4 de la mañana, aleluya, para levantarse a orar. Había un deseo por orar, y de repente Dios le ponía a un hermano y usted no sabía por qué, porque Dios pone esas cargas. Cuando usted va a orar, no va solamente en su nombre, va en el nombre de otra persona. ¿Cuántos dicen amén al Señor?
Cuando el pueblo pecó, cuando el pueblo falló, cuando, aleluya, las serpientes eran mordidas, aleluya, en Números 21:7 dice la Biblia, hermano, que el pueblo le pidió a Moisés: por favor, ora por nosotros para que no nos venga mal. Usted no puede decir que no tiene tiempo para orar. Si la iglesia hoy día está tan liviana como está, es por la falta de oración. Si hoy día la gente peca tan fácilmente, miente tan fácilmente, adultera tan fácilmente, y viene a buscar otras cosas a la iglesia que no sea de Dios, es la razón, es la condición como está la iglesia. Pero cuando la iglesia se vuelve a la oración, amén, y esto no requiere, hermano, aleluya, que Dios anda buscando multitudes. No, simplemente a veces a través de pequeños grupos Dios puede hacer algo poderoso. A través de tu oración en tu casa, mientras estás de rodillas, tú oras por la iglesia, ora por tu pastor, ora por los hermanos, créelo por la fe, intercede por la fe. Aleluya, tarde o temprano verás la respuesta de Dios, porque no tienes un Dios mentiroso, tienes a un Dios que responde. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Según un diccionario bíblico cristiano, el concepto de orar es hablar con una persona con el propósito, amén, de conseguir para otra persona algún bien. No sé si está entendiendo, mire. En el diccionario bíblico cristiano, la oración es el acto de hablar con una persona. Ahora usted entiende que usted no está hablando con cualquier persona. Está hablando con Dios para conseguir para otra algún bien o para defenderla. O sea, Señor, yo oro por mi hermano por un bien, pero también oro para defenderlo. Oro para cubrirlo en oración. Señor, guárdalo, líbralo, libra. Yo a veces oro cuando estoy orando, oro por los matrimonios y oro por los varones, aleluya, y Jehová reprenda al diablo. Alguna idea, pastor, no ore más por mí por eso. No, yo oro y le digo: Señor, libra a mi hermano de la mujer extraña, libra a mi hermano del adulterio, y oro también por usted, mi hermana, aleluya, libra a mi hermana de la mujer, del hombre extraño, líbralo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, es por el bien tuyo. Aleluya, en la oración es defender, aleluya, que Dios ponga esa carga. Voy a orar por este hermano, Señor, voy a defender a este hermano en oración. No sé si está entendiendo, porque algunos hermanos solamente su oración es personal, solo ellos, solo yo, dame, bendíceme, ayúdame, prospérame. Pero ¿qué es de tu hermano? ¿Qué es de tu hermano que está pasando un problema? ¿Qué es de tu hermano que está enfermo? Aleluya, debemos orar por los que están enfermos, orar por nuestra hermana Eugenia, aleluya, para que Dios la libre, defender, para que ese demonio cáncer se vaya. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Orar por los que están caídos para que Dios los levante. Orar por los descarriados para que vuelvan. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Es defender. Yo defiendo a mi hermano, lo cubro. ¿Por qué hoy día la gente se descarría tan fácilmente? ¿Por qué la gente vuelve atrás tan fácilmente? Porque no hay gente que la defienda. Entonces cuando le di la mano, hermano, aquí estoy para defenderte. Él está para defenderme a mí y yo estoy para defenderlo a ellos. No sé si está entendiendo el concepto de lo que te estoy diciendo. Algunos dirán: no, pastor, si yo me defiendo solo. Claro, por eso el diablo te da tan duro. Porque algunos son tan macanudos: no, si yo me defiendo solo, a mí no hay quien me defienda. No, en el aspecto espiritual, tú y yo nos necesitamos. No dígame tan fuerte, hermano. En el concepto espiritual, usted y yo nos necesitamos, porque peleamos contra el diablo, peleamos contra los demonios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y solo la oración hará que el diablo retroceda. Mi pregunta es: ¿cuántos quieren bendición en la iglesia? ¿Cuántos quieren que Dios bendiga este lugar? Que Dios despierte a los dormidos en esta noche. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a la iglesia? Defiende tu terreno. Más que andar criticando a la iglesia, más que andar criticando al pastor, más que andar criticando a los hermanos, dobla tus rodillas, ponte a orar. Defiende este lugar. Defiéndalo. Entonces el término habla que yo hablo con Dios para conseguir a esa persona un bien. Si una persona me dice: pastor, yo estoy enfermo, yo voy a orar hasta que Dios lo sane. Si no lo sana, se lo lleva, pero se lo lleva a su reino. Pero oré, lo defendí, lo cubrí. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia, hermano?
que no hemos entendido eso. Antiguamente la gente anotaba los nombres de cada uno de los hermanos. A mí me asombra que de repente hay hermanos que ni siquiera saben cómo se llaman y llevan años en la iglesia. Antiguamente la gente, hermano, tenía una lista con todos los nombres de los hermanos. Iban a la oración y hermano Gigi habla en la ciencia de la oración. Habla en varios aspectos que debemos de repente anotar ciertas cosas. Ir con un lápiz, con un cuaderno y ponerse. Yo a veces me pongo a orar y oro por cada uno de ustedes, con nombre y apellido. Y si no me acuerdo el nombre, si no, ese gordito, esa gordita, ese peladito, tú lo conocí, Señor. Y yo sé por qué le estoy pidiendo. No sé si me estoy dando a entender lo que estoy diciendo, hermano, porque a veces nuestra oración son oraciones netamente personalizadas, solamente nosotros, y nos descuidamos de los demás, nos descuidamos. Bendito sea el nombre del Señor. Defienda a tu hermano en oración. ¿Cuántos quieren defender a su hermano? Defienda a su hermana en oración, defienda su matrimonio en oración. Usted, mi hermana, ore por su esposo, ore por su marido, aleluya, porque todo el día el diablo lo llenará de tentaciones, y a usted también, mi hermana, el diablo la llenará de tentaciones. Que mientras su esposo trabaja, el diablo dice: ponle la teleserie, y ahí están los venezolanos, cuerpos corpulentos, ¿no es cierto?, encachados, y el diablo te mete el adulterio por medio de la tele. Es ahí donde usted tiene que orar, mi hermano: Señor, ayuda a mi esposa, que Jehová reprenda al diablo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El gran problema, hermano, con tristeza lo digo, que el problema nuestro es que hemos pecado delante de Dios. Hemos pecado delante de Dios porque no oramos como deberíamos orar. Estoy leyendo un libro que dice, hermano, orar es negar la existencia de Dios. Perdón, no orar es negar la existencia. Estoy leyendo un libro que me regaló el hermano José. No orar es negar la existencia de Dios. Orar es aceptar que Dios es real. Orar es aceptar que tengo un Dios vivo. Orar es aceptar que tengo un Dios que tarde o temprano me va a responder. Pero cuando no oro, estoy negando la eficacia de su poder. Estoy negando que Dios es real. Estoy negando que Dios no tiene el poder para responderme. Entonces por eso hay gente que no ora, porque ha perdido su confianza, ha perdido su fe. No se acercan con certeza, con seguridad. Pero Jehová reprenda al diablo en esta noche. Tenemos un Dios que responde. Tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios que es real. Aunque usted no lo crea, mi Dios es real. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos no tienen esa convicción. Porque quizás no le ha respondido. Yo llevo 10 años esperando una respuesta y sé que tarde o temprano Dios me la va a responder. Y si muero sin respuesta, no importa, como Abraham. Abraham caminó por fe. Aleluya. Murió sin haber recibido lo prometido, dice Hebreo. Murió, caminó, confió, oró. Murió sin haber recibido lo que Dios le prometió, pero lo confesó, lo creyó. Es creerle a Dios. Ya voy a terminar. La base bíblica en sí, en la traducción hebrea, significa que cuando yo converso y voy en oración, estoy asaltando a alguien con mis peticiones. Amén. Bendito el nombre del Señor. Cuando hablamos que hace 1500 años atrás encontramos la primera oración clara en el Antiguo Testamento, en Génesis 18, del verso 16 al 33. Usted lo lee en su casa si quiere. Observamos que Abraham intercede en favor de Sodoma. Amén. Porque, escúcheme, hermano, porque en aquel entonces, aquí le quiero hablar a las cabezas de las casas. Amén. Y si su esposo no está, mi hermana no camina, usted es la que tiene que ejercer esa labor. ¿Sabe por qué Abraham intercedió? Porque le entró la preocupación porque estaba su sobrino. Y se atrevió a interceder, a tratar de mover el actuar de Dios, porque la determinación de Dios era destruir a Sodoma y Gomorra por su pecado, por su maldad. Amén.
Pero se dio cuenta de Abraham, hermano, de toda la lista que le puso de personas, no había ni siquiera esos justos, ni en la familia, aleluya, de Lot, completaban el número. Porque en ese tiempo, hermano, los jefes de familia, escúcheme, los jefes de familia ejercían la función de presentarse delante de Dios, que oraban entre su familia y Dios, eran los jefes de familia. Que es una persona que ora. Una persona que ora es la persona que dispone su vida para conversar con Dios por otros. Una persona que ora es aquella persona que siente su carga por alguna situación ajena. Es sentir cargas. Una persona que ora es alguien que lleva una vida profunda de comunión con Dios, de una negación propia, que está dispuesto a sentir el sufrimiento de aquel por quien intercede. El sufrimiento, miren lo que dice Pablo, le dice, no sé si a los corintios, hijitos, vengo a ustedes a sentir dolores de parto por ustedes. ¿Cuántas hermanas que han tenido hijos saben el dolor que produce? Los dolores de parto son terribles, bendito sea el nombre del Señor. Hay un dolor en el hombre que es el parto del hombre, que son los cálculos renales, que es un dolor terrible, pero no hay más dolor terrible, hermano, aleluya, que cuando viene el tema, ¿no es cierto?, de los dolores de parto, que a la mujer le duele acá, le duele acá. ¿Cuántas hermanas saben eso? ¿Cuántas hermanas? Por eso, hermano, aleluya, la mamá defiende a los hijos y le dice al esposo, porque yo lo parí, pues yo lo tuve. Yo sufrí por él, pues este cabro me hizo sacar lágrimas. ¿O no? Vea usted, Pablo dice, he sentido dolores de parto por ustedes. Entonces, una persona que está dispuesta a sentir el sufrimiento de la persona. Por eso cuando usted ora, sienta el dolor de su hermano. De repente hay gente que viene acá a orar por su hijo, sienta el dolor como que fuera su hijo y ore como que fuera su hijo, aleluya, para que Dios obre un milagro. ¿Cuántos lo creen y dicen amén al Señor? La oración mueve la mano de Dios, escúcheme. Un hombre dijo esto. Martín Lutero dijo, la oración no es para cambiar los planes de Dios, y es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Puede ser cierto, pero discrepo un poco de Martín Lutero, porque la oración puede cambiar los planes. ¿Se recuerda usted cuando a Pedro lo encarcelaron y lo iban a matar? Amén. ¿Qué cambió esos planes? ¿Que la iglesia se relajó? Que la iglesia, aleluya, dejó a la deriva a Pedro, y a Pedro, amén, sálvate como podáis. No, la Biblia dice, hermano, que la iglesia se metió a orar, se metió a interceder por Pedro. Aleluya, lo dice, aleluya, el libro de Hechos, que la iglesia se metió en oración, aleluya, a orar, a interceder para que los planes se cambiaran. Aleluya, hermano, porque cuando el diablo determina muerte sobre ti, cuando el diablo determina tragedia sobre ti, aleluya, siempre habrá alguien que va a estar orando por ti para cambiar los planes del diablo, para que se cumpla la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El problema está que algunos han perdido la confianza en sus oraciones. Y escúcheme, me siento en esta noche como que le estuviera predicando a abejas que me están picando. Porque les enardece que les hable de esto. Porque sabe que sus vidas, nuestras vidas son pobres en la oración. Pobres en la oración. Pobres somos en la oración. Tenemos pobreza, miseria espiritual en la oración. Y si la iglesia es bendecida, porque siempre habrá un pequeño grupo de hermanos que está orando. Si la iglesia está siendo bendecida porque las Dorcas, porque creo que mi esposa, yo la veo a las 4 de la mañana orar y me dice, Leonel, las Dorcas estamos orando, porque yo creo en mi corazón que usted está orando, no está durmiendo, hermana. Porque si la iglesia es sostenida, es literalmente porque hay gente que ora, que busca, que intercede. Bendito Dios. ¿Está aquí o no?
Entonces está dispuesto a sentir el sufrimiento. O sea, la gente vio, lo van a matar. ¿Cómo podemos quedarnos así? Si cuando viene un hermano con una noticia trágica, ¿cómo yo me voy a quedarme así, po? ¿Cómo yo me voy a quedarme de brazos cruzados? No, tengo que hacer algo, tengo que luchar, tengo que batallar por eso. Tengo que batallar. Escúcheme, hermano, la oración es una batalla, es una batalla intensa, hermano. Escúcheme, aunque usted no lo crea, lo conté la otra vez, pero lo que yo sufrí cuando mi mamá estaba a punto de morir, cuando mi mamá estaba agonizando, aleluya, lo recuerdo, hermano, no me recuerdo la fecha, hace más de 12 años atrás, en ese frío hospital llamado San Juan de Dios, en una escalera a las 10 de la mañana, aleluya, me aparté de toda mi familia, empecé a sentir una carga por mi madre, porque sabía que si se moría, aleluya, hermano, el diablo se la quería llevar. Ella había aceptado a Cristo, pero yo quería tener la convicción. Fue una lucha en esa escalera, lloré, no me vio ninguno de mis hermanos, ni mis tíos, pero sé que Dios estaba luchando por el alma de mi mamá, por el alma de ella. Aleluya, a las 3 de la tarde murió, a las 11 de la noche Selomi tuvo un sueño, aleluya, en que mi mamá se iba para el cielo y ángeles del infierno la tiraban para abajo para llevársela al infierno. Y en un momento Selomi me dice: papá, apareciste tú, de la nada apareciste con una espada y le cortaste las manos a esos demonios, y mi abuelita Perla se fue para el cielo. Fue la convicción y entendí, fue la oración que tuve a las 10 de la mañana, luchando por esa alma, luchando por esa vida. Así se tiene que luchar por la vida de las personas, hasta que Dios responda, hasta que Dios nos dé la convicción. ¿Cuántos dicen amén al Señor? La iglesia oró por Pedro. Amén. Pedro ni siquiera sabía, pero Dios envió a su ángel. ¿Cuántos creen que Dios envía a su ángel? ¿Sobre cuánto Dios le ha enviado ese ángel siempre, hermano? Que responde. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios obra, porque siempre habrá gente, hermano, que te estará cubriendo en oración, que te estará resguardando. Por eso Pablo dice: oren por mí, para que la palabra siga corriendo. Por eso es importante la oración, hermano. Usted tiene que orar por su hermano, tiene que orar, porque la oración libera de las cárceles de opresión. La oración libera, la oración sana, la oración permite que la mano de Dios se mueva. Dios envió su ángel y despertó a Pedro. Pedro pensaba que era una visión, amén, y traspasó las rejas de la cárcel. Ni los soldados vieron, ni Pedro pensaba que era simplemente una visión. Y cuando se encontró afuera, reaccionó y entendió que Dios había enviado a su ángel. ¿Y sabe por qué Dios envió a su ángel? ¿Porque Pedro era bueno? No. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no lo dejó a la deriva. La iglesia se puso a orar por Pedro. Y cuando llegó a la casa, la muchacha no podía creer que vio a Pedro. Amén, quedó asombrada y fue corriendo para adentro. Ni siquiera le abrió la puerta, porque no podía creer. Porque hay cosas que de repente ni siquiera tú las vas a creer. Pero si creemos en el poder de la oración, estoy seguro que Dios va a responder. ¿Cuántos tienen alguna petición delante de Dios? A ver, levanten la mano. Amén. Quizás estás luchando con algún vicio, con algún pecado. Quizás estás luchando contra tu familia, hermano. Dobla tus rodillas, pelea la buena batalla. Sigue batallando. Aparta un cuarto, no sé, un tiempo de oración en tu casa. Amén. Pide las llaves de la iglesia. Ven a orar, bendito sea el nombre del Señor. Ven a buscar el rostro del Señor. Tírate a la oración: Señor, me voy a poner a orar hasta que tú respondas. Hasta que tú me respondas, Señor. Y tenlo por seguro. Desafía a Dios de esa manera y permite que Dios empiece a trabajar, que Dios empiece a actuar, porque la única forma que Dios trabaje para nosotros es que la iglesia ore y busque al Señor. Termino con esto. Todo el ministerio de Jesús se relaciona con nosotros, a ponerse en nuestro lugar. Él oró por sus seguidores. En Juan 17:9 le dice: oro por ellos. Y no solamente por ellos, sino que oro también por los que han de creer por la palabra de ellos. Póneme Juan 17:20, por favor. Miren lo que dice Jesús. Miren la intercesión que pone Jesús. Juan capítulo 7, 17, verso 9 primero. Lo vamos a leer. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Avanza el 20, por favor.
Mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos. ¿Lo están leyendo conmigo? Sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Está entendiendo? En esa oración estaban los 3.000 que Pedro predicó. Estaban los 5.000 que Pedro predicó. En esa oración estaba, aleluya, todos aquellos de Samaria que se convirtieron. En esa oración estaban, aleluya, todos los que se convirtieron en la casa de Cornelio. En esa oración estaba el eunuco que se convirtió a Cristo. Y esa palabra de fe siguió avanzando hasta llegar a nuestros tiempos. Porque si estás en este lugar es porque el mediador, el intercesor poderoso llamado Cristo el Señor oró, intercedió por ti. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque eres encachado, porque tienes plata, porque tienes buen futuro. No, tú estás aquí solo por la misericordia de Dios. Porque hubo un Cristo que oró, que buscó el rostro, que le dijo: Padre, no solamente ruego por esto, sino ruego por los que han de creer por la palabra. Porque si creímos fue por la palabra que ellos nos predicaron. ¿Cuántos dicen amén? Pablo fue un hombre que realizó intercesión por la iglesia. Romanos 1, no lo busque. 1, 9, 10, Efesios 1, 16, Filipenses 1, 4, Colosenses 1, 9, Segunda de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Algunos escritores pusieron esto: la oración es un ejercicio de pasión, no de indiferencia. Si cambiaras tu actitud y dejaras de andar pelando y usaras esas cosas para orar, tu vida sería distinta, hermano. Si ocuparas tu boca no para andar criticando, la usaras para orar a Dios, tu vida sería diferente. No dígame tan fuerte. John Piper dijo: en la oración admitimos nuestra pobreza y la prosperidad de Dios. En la oración admitimos nuestra bancarrota y su liberalidad. En la oración reconocemos nuestra miseria y reconocemos su misericordia. ¿Cuántos reconocen eso? Que nos da a entender que sin Dios no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Que en la oración nos ponemos tal como somos, que somos gente engreída, gente vanidosa, aleluya, que a veces nos creemos el cuento, bendito sea el nombre del Señor, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos la riqueza de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Reconocemos nuestra miseria, reconocemos que si estamos en pies es solo por la misericordia de Dios. ¿Cuántos levantan sus manos? Dicen amén al Señor. Oscar Chamber dijo: no olvides orar hoy, porque Dios no se olvidó de despertarte en esta mañana. Oh, qué lindo lo que dijo Oswald Chamber. No te olvides de orar hoy, porque Dios no se olvidó de despertarte. Porque como siempre lo he dicho, no fuiste tú el que despertó, fue Dios el que te despertó. Y ves que abra tus ojos, alza tus ojos hacia el cielo y da gracias a Dios por la misericordia. Que si estás con vida, ¿cuántos levantan sus manos? Si estás con vida es solo por la misericordia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Oh, si quieres dar un fuerte aplauso al Señor, ayúdame con eso y aplauda fuerte al Señor. Ya termino con esto, escúcheme. Uno de los grandes problemas de la iglesia hoy en día, ¿sabe cuál es? Que el diablo te ha metido cualquier distracción en la casa. Netflix, Amazon, Star, Disney, Internet, WhatsApp, Facebook, TikTok. ¿Cuánto tiempo perdemos en ese aparato? Sé sincero, ¿cuánto tiempo pierdes en ese aparato? Mire para acá, no se hagan leso. ¿Cuánto tiempo pierdes en ese aparato? ¿Cuánto tiempo perdemos en eso? ¿Cuánta distracción tenemos? ¿Cuántas series te has piteado? Perdonando la expresión, ¿cuántas maratones de Netflix? ¿Cuántas horas hemos perdido? Bendito sea el nombre del Señor.
John Owen dijo, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer siendo tentados siempre. Porque la única forma de vencer las tentaciones es orando al Señor. Todas esas cosas que vienen a tu mente, aleluya, es orar, porque estamos todos los días llenos de tentaciones. Todos los días, hermano. Aquí decimos el diablo está derrotado, amén, está vencido, lo creo. Pero el diablo te está esperando afuera, te está esperando en tu casa, mañana te está esperando en el trabajo, en el colegio. Vivimos, aleluya. Y si no permanecemos orando, vamos a permanecer siendo tentados y en algún momento caeremos, aleluya, en las garras del diablo. Lo único que nos puede librar es la oración. ¿Cuántos oran por sus hijos antes de irse al colegio? ¿Cuántos ponen manos sobre sus hijos? Había una madre que oraba todos los días, lo cuenta Josué Irión, todos los días oraba por su hija, todos los días. Colocaba manos sobre ella. Por eso hágase un tiempo de orar por sus hijos. Hágase un tiempo de orar por ellos. Siempre es importante la oración. Nosotros cuando salimos de viaje en el auto, oramos. Yo oro con los ojos abiertos, voy manejando. Pero oramos para que Dios nos libre, para que Dios nos guarde. ¿De cuántos accidentes Dios está librado? ¿De cuántos accidentes Dios está librado? Yo me recuerdo, hace poco le pasó a Felipe en carretera que se le reventó el neumático, se le reventó. El auto podía darse vuelta, bendito sea el nombre del Señor. Si eso no sucedió, porque hay gente que debe estar orando por él, porque hay gente que está clamando. Yo me fui a Cartagena y a 6 kilómetros por hora, el auto Daiwo que tenía se me reventó el neumático para todos lados. Era para volcarnos, aleluya. Pero si esas cosas no suceden, es porque siempre habrá gente que estará por nosotros orando para que Dios nos libre, para que Dios nos guarde. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque tenemos un Dios que nos libra. A veces no lo vemos, pero ahí en esas pequeñas cosas está la mano del Señor. De cuántas cosas Dios te ha librado, de cuántos accidentes, de cuántas muertes Dios te ha librado. Y aún así, hermano, llegáis al culto más muerto que una momia. Aún así no alabáis a Dios, no dais gracias a Dios, que si todavía tenéis vida es porque Dios la tuvo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Yo no sé cuánto alaban a Dios, hermano, que pasamos esta pandemia, al igual que no estamos en el cementerio, que no están llorando, sino que tenemos vida. Damos gracias a Dios por eso, porque la iglesia siempre se mantuvo en oración. La chica se iba al colegio y todos los días una mujer abría la ventana, una mujer lesbiana. A los tiempos después, esa mujer se convirtió al Señor y fue a la casa de esta mujer, la mamá de la niña, y golpeó la puerta. Dijo, ¿sabe? Yo le quiero pedir perdón a usted. Dijo, ¿por qué? Porque yo era lesbiana. Y todos los días cuando tu hija pasaba por afuera de mi casa, yo abría la puerta y salía para tocarla, para meterla para adentro. Pero había una fuerza irresistible que me impedía que yo la tocara, que me hacía que yo me alejara de ella. Y la mamá le dijo, ¿sabe lo que es eso? El poder de la oración. Porque todos los días antes que mi hija se vaya al colegio, yo oraba por ella para que Dios la guardara, para que Dios la librara. Si Dios quiere, aleluya, aleluya, si tú quieres que tu hijo sea librado del bullying, porque aquí hay hijos de hermanos que han sufrido bullying en el colegio, bullying porque son evangélicos, bullying porque son cristianas. Usted ore por ellos, ponga sus manos para que el diablo no los toque, para que el diablo no se burle de ellos, para que el diablo sea avergonzado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Eso lo hace el poder de la oración. ¿Cuántos lo creen? Un cristiano que no ora, escribió John Piper, es como un conductor de un autobús que trata de empujar solo su autobús para sacarlo de un bache porque no sabe que a su lado está Clark Kent, Superman. A veces no sabemos quién está a nuestro lado. ¿Cuántos lo saben? Amén. Es tener la seguridad. Goliat miró a David y le dijo, te voy a matar. El gigante vio a un muchacho, un simple pastor de ovejas, pero no tenía visión espiritual, porque si lo hubiera tenido,
hubiera visto que dentro de ese muchacho estaba el gigante de los gigantes, llamado Jehová, Dios de los ejércitos. A veces Dios nos quiere ayudar y nos dejamos actuar a Dios. Es como ese chiste que usted lo ha visto muchas veces, ¿no es cierto?, de una persona que está en alta mar a punto de ahogarse y dice: Señor, sálvame. Le envía un helicóptero: te venimos a salvar. No, Dios me va a salvar. Se van, llega un barco: te venimos a salvar. No, Dios me va a salvar. Llegó un submarino: te venimos a salvar. No, Dios me va a salvar. Se hundió, aleluya, se ahogó, murió, llegó al cielo y le alegó al Señor: Señor, ¿por qué no me libraste? Dios le dijo: te envié un barco, te envié un helicóptero y te envié un submarino para librarte. A veces no sabemos quién está a nuestro lado, que nos quiere ayudar, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén, Señor? R.S. Sproul escribió: cuando más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones serán llenadas con agradecimiento. Cuando entendemos la soberanía, cuando entendamos cómo Dios actúa, cómo Dios hace las cosas, hermano Eugenia, cómo Dios hace las cosas, hermano Juan. Cuando entendemos, aleluya, que en esa soberanía yo no me puedo meterme, que Él haga como Él quiera. Señor, mi vida aquí está, haz como tú quieras. Aquí está mi vida, Señor. El médico dijo esto, pero aquí está mi vida. Tu soberanía es distinta al médico. Tu soberanía es distinta a la amenaza que te dice: vas a quedar sin trabajo. Y el diablo te amenaza. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando tú entiendes la soberanía, cómo Él actúa, cómo Él se mueve, cómo Él, aleluya, avergüenza a tus enemigos, cómo Él abre puertas cuando nadie las puede abrir, cómo Él actúa, aleluya, te llenarás de agradecimiento. Tu oración será solo de agradecimiento, de dar gracias porque Dios ha actuado a través de tu vida. Bendito Dios. Tenemos el ejemplo de Luquitas. Nosotros alabamos a Dios, pero eso es un tremendo milagro. ¿Qué le dijeron los médicos a Consuelo? Van a ser muertos. ¿Para qué lo vas a tener? En otras palabras, le están diciendo: aborta, salva tu vida. Pero David y Consuelo creyeron, confiaron. Y ahí está Luquita. Amén, más vivo que muchos de nosotros, más entusiasta que muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Ahí entendemos cómo Dios actúa. Que cuando todos vienen con diferentes noticias, dice: ay, para, po. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios te está entendiendo, que cuando te dicen una mala noticia, hay que va a haber una baja de presupuesto, va a haber despidos, amén, y el diablo te asusta, y tú llegas: ay, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí, hermana, por favor, estoy enfermo, estoy así, miren lo que dijeron. Dios te está diciendo: para, yo todavía no he dicho la última palabra. O sea, aquel que tiene la última palabra no es el médico, no es el pastor. El que tiene la última palabra es Dios. ¿Cuántos lo creen? El que tiene la última palabra es Dios. Oye, y esta cuestión es impresionante, hermano. Cuando a Margarita le hicieron la biopsia por un tema del estómago, a mí, y la operaron de la vesícula, fuimos a buscar el resultado de la biopsia aquí al hospital, y los médicos son carepalos, hermano. Uno por lo menos, no sé, usa un método más simple. A ver, negra, estáis bien, no tenéis cáncer. Así. Me dio ganas de pegarle un combo a ese loco. Porque imagínense las noticias cómo las dan. Son noticias atemorizantes. Son noticias que dan miedo. Son noticias, hermanos, que derrumban una familia. Son noticias, hermanos, que derrumban una vida. Pero tenemos un Dios que podemos confiar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Tenemos un Dios que sigue sanando, que sigue obrando. Yo no sé si usted lo cree, pero tenemos un Dios que sigue obrando. ¿Cuántos dicen amén? Que aunque no lo vemos, sabemos que Él está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él llama a las cosas que no son como que fuesen. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta noche?
Oh, bendito Dios. John Buchan dijo, el gran escritor del libro, amén, El Peregrino, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras. En la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin corazón. Amén. Es poner nuestro corazón delante de Dios y es pedir. Como Ana, que la otra la irritaba. Para una mujer estéril es terrible. Sobre todo en Israel era terrible, eran despreciadas, eran menospreciadas. Nuestra sociedad hoy en día ha cambiado, pero para una mujer no tener hijos con ganas de tenerlos también es terrible. Pero ¿qué hizo Ana? Oró. Amén. Y oró desde su corazón. Y el otro pensaba que estaba borracha. Pero dijo, no, mi Señor, he presentado petición a Jehová. Y él le dijo, Jehová te responda. Y a los meses o al año después llegó con el niño. ¿Te acuerdas? En otras palabras, que dijiste que yo estaba borracha. Por este niño pedía. Amén. Porque cuando una mujer pide con confianza a Dios, amén, tarde o temprano Dios va a responder. Lo que lo crean conmigo, tengan la seguridad que tarde o temprano Dios va a responder. Pero todo se debe a que tengamos una actitud de oración en nuestras vidas, a que cambiemos, a que volvamos nuestro corazón a tener una vida de oración. Jehová reprenda al diablo, hermano. José, anda a la puerta, por favor, que esa mujer, hermano, va a cierre la puerta. Esa mujer, puro demonio, no, hermano. Usted no lo cree, hermano. Cuando estábamos nosotros en Arriagá, iba una bruja que se paraba frente a la iglesia a tirarnos maldiciones. Y yo empecé a reprender al diablo, hermano. Que el diablo siempre intentará por todos lados entorpecernos. Pero Jehová reprenda al diablo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos un Dios que siempre nos dará la victoria. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Entonces, en otras palabras, vuelve tu vida en la oración. Crea un plan de oración. Amén. Manténgase en oración. Ore, empiece 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ore, converse con Dios. No, si Dios lo despertó, converse con el Señor. Dele gracias al Señor. Ore por su familia, ore por sus hijos, ore por la iglesia, ore por el pastor, ore por el hermano, ore por los predicadores. Ore, busque al Señor. No le deje el trabajo solamente a uno. Y estoy 100% seguro que muchas cosas cambiarán. No solamente en tu vida, sino en tu entorno. No solamente en tu entorno, sino que también en la iglesia. Porque si en la iglesia hay oración, ¿sabe lo que habrá? Habrá vida espiritual. Y la gente llegará con entusiasmo, con deseo de glorificar y de honrar el nombre del Señor. Hay muchas cosas que te han alejado de la oración. Hay una alabanza que dice: el poder del cristiano está en la oración. La cantamos, pero solamente a veces la cantamos solo por cantar. No la reflejamos. Pero en esta noche yo creo en aquel Dios que, aunque no lo veo, y estoy orando aunque no lo veo, sé que a través de esa oración Él está obrando. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Póngase de pie, por favor. Y en un espíritu, por favor, de humildad delante de Dios. No voy a hacer un llamado al altar. Quiero que inclines, por favor, tu rostro al Señor. Amén. El Señor está aquí. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Su presencia está aquí. Y sé que Dios está aquí para